Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Un gran saludo. Bienvenidos a una nueva entrega de Clase Empresarial aquí en los 95.9 y también en este canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hoy vamos a hablar de un sector que sin duda alguna, de lejos es una de las mejores caras de Colombia en el exterior, uno de los mayores generadores directos de empleo en el sector agropecuario, 100% formalizado, un sector con un amplísimo y directo impacto social, generaba un poco más de 200.000 empleos, entre directos e indirectos en 90 municipios del país. Las mujeres llevando ahí una batuta interesante, creo que representan, y ya mi invitado me corregirá o hará la precisión, algo más del 60% de estos empleos formales. Es decir, estamos hablando de un mundo lleno de historias humanas y empresariales extraordinarias, y hay un gremio que, pues, agrupa precisamente a un número muy importante de estos empresarios floricultores aquí en el departamento de Antioquia, que es Asocolflores. Su director general para esta parte, para esta región, es Marcos Osa Ramírez, un invitado ya en otras temporadas de nuestro programa. Marcos, qué gusto tenerte nuevamente aquí en Clase Empresarial. ¿Cómo has estado? Gracias, Ignacio. Un placer estar aquí en la Cámara de Comercio, en el canal YouTube y obviamente a todos los radioescuchas para que podamos conversar un poco de lo que es el sector floricultor. Permíteme, Marcos, contarle un poco a nuestra audiencia, tanto en la emisora como a través de este canal, algo de tu trayectoria. Eres abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con especialización y subespecialización en la Universidad de los Andes. Actualmente, Marcos Osa es el gerente del Fondo de Gestión Ambiental, el FOGA, y has prestado un servicio social interesante en diferentes juntas directivas, como por ejemplo Más Bosques, Prodepaz, el Comité Intergremial de Antioquia, también SENA en el capítulo Oriente. Hoy en día haces parte de dos consejos directivos, de Cornare y de la Universidad de Antioquia, y allí representas el sector agro, ¿así es? Sí, cómo no, Ignacio, ahí estamos representando al sector productivo y como tú lo dices, en un tema de devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos ha entregado. Creo que ahí hay un tema de responsabilidad interesante y obviamente pues a medida que van pasando los años y vamos acumulando esa experiencia y esa trayectoria, pues qué mejor que ponerla al servicio de algunos entes tan importantes como Cornare, la Universidad de Antioquia, el Comité Intergremial, lo que tú comentabas ahora, Más Bosques, Prodepaz, el SENA, la Fundación El Maná y otras actividades a las que nos dedicamos también, digamos que no en nuestros tiempos libres, pero sí con un tema de responsabilidad muy interesante y que es muy grato hacerlo. Marcos, ya un activo impresionante de Asocolflores, 26 años, desde 1998, ¿no? Sí, señor, yo soy un activo fijo, no depreciable y no renovable, mi querido Nacho. Ahí estamos ya media vida dedicado al sector floricultor, pero de una manera muy especial, con un grupo humano muy especial en Asocolflores, una junta directiva muy dinámica, muy activa y con la cual hemos logrado hacer una sinergia muy interesante en estos años, independientemente de las rotaciones que hemos tenido y obviamente con un presidente de Asocolflores, con el doctor Augusto Solano, quien es mi jefe y está ubicado en la ciudad de Bogotá, también con un liderazgo y una confianza para poder manejar estos destinos aquí de la floricultura en Antioquia de una manera muy interesante. Marcos, 26 años acompañando un gremio, siendo lobista en el mejor sentido de la palabra, ampliando horizontes, buscando mejores mercados, haciendo inteligencia de negocios, inteligencia de mercados. Ustedes, como otros sectores de la economía, pues han aprendido a surfear momentos de incertidumbre, momentos de revaluación, de devaluación del dólar, han pasado por sequías, han pasado por unos inviernos devastadores, restricciones fitosanitarias, restricciones internacionales, en fin, nuevos competidores, mayores escalas. ¿Cómo es la realidad del sector floricultor hoy, a 2024? Pues no muy distinta a lo que acabas de describir. Hoy precisamente al día de hoy estamos abocados a dos temas supremamente complejos. Uno, el cambio climático, el tema del fenómeno del Niño, es un tema muy fuerte. Dos, el tema de la tasa de cambio, de la revaluación, el fortalecimiento del peso colombiano.
Tres, también unos temas logísticos interesantes y unos retos muy importantes. Y yo creo que son una cantidad de variables que en la medida en que se van presentando nosotros vamos tratando de, no de solucionarlas, pero sí de mitigar sus impactos y sus efectos, ¿no? Hay algunas que se pueden solucionar más fácil, hay otras que no. Por ejemplo, el tema de la tasa de cambio es un tema que escapa a nuestra voluntad, y no solo del sector floricultor, sino de todos los exportadores. Pero sí se pueden de alguna manera cubrir. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo lo hacen? Digamos que con la tasa de cambio, a los índices que se encuentran hoy, eso tiene un montón de factores económicos, tanto nacionales como internacionales. Y a nosotros como empresarios lo que nos toca es buscar todas esas herramientas que nos ofrece todo el sistema financiero y económico a través de los forward, de los collares, de la cobertura cambiaria, cómo nosotros vamos a través de nuestras oficinas y los esquemas financieros de cada una de las empresas, ellos deciden cómo empiezan a hacer esas coberturas y qué tanto se van cubriendo a través de los cupos que les ofrece el sistema financiero. Este fue un tema que aprendimos en la última revaluación, que fue desde el año 2005 hasta el 2012, en donde tuvimos una revaluación muy fuerte, muy prolongada, y los exportadores aprendimos que teníamos que tener unas previsiones adicionales, y hoy por hoy muchos de ellos ya son expertos en ese tema de coberturas y lo manejan de una manera muy especial para poder sobrevivir al mercado. Por aquellos tiempos estuviste justamente en estos micrófonos de Clase Empresarial, estábamos atravesando un momento de pérdida de empleo importante ahí. Ya la realidad ha cambiado, o sea... Muchísimo, es que veníamos, Nacho, de tener dólar de 1.700 pesos, 1.650 pesos, donde habíamos perdido empleos, donde habíamos tenido que solicitarle al Ministerio de Trabajo de su época unas autorizaciones, no para despedir, pero sí para generar unos temas de licencias no remuneradas. El sector enviaba empleados a su casa, obviamente seguían con el contrato vigente para esa época, pero les seguían pagando su seguridad social, existía la vinculación contractual, y muchas de las empresas les ayudaban era llevándoles mercados a sus hogares para que pudieran sobrevivir 1 o 2 meses, mientras que se lograba pasar ese chaparrón tan fuerte. Hoy las situaciones son distintas, seguimos siendo generadores de empleo, 14.5 empleos directos por hectárea, eso en el sector agrícola somos los mayores generadores de empleo en el país. Esa realidad no ha cambiado. No ha cambiado, Se sigue consolidando. Seguimos siendo intensivos en mano de obra. La mayoría de todas nuestras actividades son intensivas en mano de obra, y también tenemos que entender que trabajamos con seres vivos, y por estar trabajando con seres vivos tienen un cuidado especial. Nosotros ahora, para este pico de San Valentín, arrancamos desde hace más de 4 o 5 meses toda la preparación, el cuidado del material vegetal, la fertilización, la irrigación, el cuidado, la siembra, la presiembra, la poscosecha, el empaque, y todo eso genera una mano de obra adicional que tiene que ser liderada y manejada por una perfecta cadena logística, que lo hacemos a través de un programa que se llama el Plan Pétalo. Ya vamos a tratar, si nos da el tiempo, de ir desglosando uno a uno esto. Inicialmente me alegra saber que no ha cambiado, porque hace unos años me hablabas de esa misma cifra de 14.2 empleos por hectárea, pero tampoco ha crecido. Ajá. Entonces, ahí... Te voy a contar por qué. Porque nosotros, digamos que hemos sido mucho más eficientes, no hemos crecido en área, pero sí en productividad. Es decir, tenemos más densidades por metro cuadrado. Entonces, digamos que ese personal que estamos trabajando y que ubicamos, digamos que ha estado como muy estacional. Pero obviamente también tenemos unas temporadas como ahora, como todo lo que hace el comercio, donde tenemos un ingreso adicional de colaboradores. Aparte de los 17.500 empleos indirectos y directos que generamos en Antioquia, puntualmente en Antioquia, nosotros generamos para estas temporadas entre un 10 y un 15% adicional. Que algunos se quedan cuando muestran un tema importante de eficiencia y de productividad. Se van quedando, otros salen y vuelven, ingresan ahora para el pico de madres. Pero sin lugar a dudas estamos exportando mayor cantidad de flor por metro cuadrado. Digamos que el tema, el sector floricultor, digamos que produce unas 7.000 hectáreas en el país, que en área, comparado a otros sectores productivos, no es muy grande, pero estamos llegando en esas 7.000 hectáreas a más de 2.000 millones de dólares anuales en exportación. Marco, qué tan interesante que este sector le responda de una manera tan eficiente en cuanto a logística a estos picos, a unas fechas como San Valentín, como Día de Madres, unas fechas muy específicas, pero también qué tan importante que el gremio haya aprendido a no depender solo de esos picos en el año, porque, o sea,
hay que tener, la caja tiene que ser continua. El durante todo reto es año. ese, Nacho, o sea, el reto, digamos que toda nuestra área de mercadeo y promoción a lo que se dedica en los mercados internacionales, primero hacer una gran inteligencia de mercados para ampliar y penetrar cada vez más de los 89 países a los que llegamos actualmente, pero también no solo buscar nuevos países, sino penetrar más el mercado y aumentar participación. Y eso lo hacemos precisamente porque como la idea es que la flor no se dé en esos picos puntuales, sino que podamos tener producción todo el año y así lo hacemos. La floricultura produce y exporta flores los 365 días del año. ¿Y qué hacemos? Buscamos mercados alternativos. Entonces Estados Unidos es el principal mercado, pero Europa, Asia es muy importante, el suroeste, el este asiático también. Y en esos países las temporadas van cambiando. Entonces digamos que ya tenemos empresas que no se rigen por los picos, sino que tienen una producción plana durante Todo el año. Durante todo el año. No hay épocas del año donde los cultivos estén sin trabajo. No. Están produciendo todo el tiempo. Todo el día, 300, porque ahí tenemos los picos de siembra, ¿cierto? El pico de siembra, el pico de corte, el pico de preparación, o sea, digamos que son ciclos. En el crisantemo, aquí en Antioquia, los ciclos son de 13 semanas. Entonces, tú siembras, hay 13 semanas en donde arranca todo el periodo vegetativo, cortas y vuelves y preparas el suelo y vuelves y siembras. Entonces, son actividades culturales, agrícolas, fitosanitarias, de riego, de fertilización. Entonces, tenemos gente permanente. Un solo día que deje de ir la gente a una empresa de flores, las flores se mueren. Total. Hay que cuidarlas todos los días. Y en esa inteligencia de mercados, lo que tratamos de hacer es eso. Y en los grandes mercados, lo que buscamos es que la flor colombiana se vuelva algo de consumo natural. Es decir, que cuando tú vayas al supermercado y compres tus víveres de primera necesidad, también compres flores. Vayámonos del mercado local, que es tan importante, el mercado nacional, razones que deba tener en su mente un japonés, un neoyorquino, un australiano, un español para elegir un pompón, una flor, una rosa, un clavel nuestro y no de otros países. Razones fundamentales. Primero, el colorido y la gran variedad de flores que tiene Colombia. Colombia tiene 1.600 variedades de flores. Es un portafolio supremamente grande en más de 60 especies que lo puede ofrecer al mundo. Segundo, la calidez, la variedad, el color y la exuberancia de la flor colombiana. Una flor se caracteriza y por qué un cliente vuelve a comprar la flor es por su duración de vida en florero. Y nosotros hoy, Nacho, estamos garantizando desde aquí, desde el oriente antioqueño, salen contenedores vía costa atlántica, 30 días después llegan a Australia y nosotros les garantizamos 15 días de la flor allá en ese mercado. Marcos, si me lo permites, quiero como que nos detengamos ahí un momentico en cuanto a logística, en cuanto a preparación, en cuanto a planeación. ¿Cómo es posible ese milagro? Porque hay algunos mercados donde hoy se corta la flor y en escasas horas está ya disponible en el estante. Pero este mercado australiano, 30 días después, ¿cómo es posible ese milagro? Como tú bien lo dices, digamos que hay flor que se corta hoy en la mañana, que en la noche ya está volando a los Estados Unidos, o que se corta en la tarde y vuela al otro día. Pero para la vía marítima, cuando se va en barco, nosotros ya estamos cerca en un 12% más o menos de toda nuestra exportación de flores en Antioquia vía marítima, que es una línea muy importante, y eso requiere unos proyectos distintos. Azocolflor realizó un proyecto que se llamó el proyecto Merlín, que era cómo podía aumentar la duración de la flor para que viajara en contenedores. Proyecto Merlín. Merlín se llamó. Y ese proyecto llegó hasta cierto punto, lo entregamos a nuestros afiliados y cada uno de los afiliados fue evolucionando. Uno de ellos retomó el proyecto, siguió en la segunda fase y hoy en día es uno de los mayores exportadores de contenedores del mundo en flores y está ubicado aquí en el oriente antioqueño. ¿Qué pasa dentro de esos buques? ¿Cómo van congelados? No sé, explícanos bien cómo es ese proceso. Eso va en contenedores totalmente herméticamente sellados con intercambio de oxígeno. O sea, la flor va con humedad relativa, se controla la humedad y hay un intercambio de oxígeno permanente dentro del contenedor y eso hace que la flor llegue absolutamente tranquila y oxigenada y guardada porque el tallo de la flor funciona como un tanque de reserva. Al bajar la temperatura la flor se duerme, es decir, detiene su proceso fisiológico. Se queda dormidita, sufre un efecto de hibernación y cuando le bajan la temperatura se alimenta muy poco del tallo.
se duerme y cuando llega 30 días después al puerto y llega a los mayoristas o a los stakeholders, la flor al clima vuelve y despierta, se vuelve exuberante y ahí no recuerda que estuvo dormida 30 días, sino que continúa su proceso. En esos temas tan exactos y tan perfectos hemos trabajado con el Plan Pétalo, que es un tema de cadena logística, en donde están todas las autoridades, autoridades de policía, la DIAN, el ICA, Policía Antinarcóticos, Gobernación de Antioquia, Aerolíneas, Policía de Carreteras, Policía Fiscal y Aduanera, y todos estos entes que lo que hacen es trabajar coordinadamente dentro del Plan Pétalo para que haya una línea perfectamente limpia desde sale la flor del cultivo hasta el mercado final. Ese es un relojito que funciona perfecto y sobre todo es una carrera contra el tiempo de una vida útil. Por supuesto. Y nos hemos demorado años, pero arrancamos desde el 2006. O sea, desde el 2006 y ya tenemos un Plan Pétalo muy competitivo, muy claro y que nos permite hoy, como te digo, salir el contenedor sellado desde una finca en Llano Grande, Antioquia, y llegar 34, 35 días después al puerto en Australia. Me hiciste un inventario, no sé de cuántos actores, filar a todos esos actores, yo me alcanzo a imaginar el trabajo que hay ahí, o sea, porque no creo que todos respondan al mismo tiempo. Sí, clarísimo, ¿cierto? Yo pienso que y que todos estuvieran tan jugados en Y Nacho, y eso ha sido un tema también de confianza, ¿no? De construcción de confianza, de trabajo permanente con ellos, de que nos conozcan, de que ellos vayan a las fincas y sepan qué es lo que hacemos, porque también, como tú sabes que esto es un producto de exportación, también tenemos que tener unos procesos absolutamente estériles por temas de plagas, de enfermedades y por temas de contaminación por supuesto. de droga, digámoslo así. Entonces tenemos que tener toda esa cadena muy bien organizada. Muy limpia. Sí, y muy limpia para que todo salga bien y afortunadamente lo hemos logrado. Eso depende de nuestra Dirección de Economía y Logística, que hace un trabajo ingente con una oficina que tenemos en el aeropuerto José María Córdoba, que está pendiente de los operadores terrestres, los operadores en barco, de los operadores aéreos y en una comunicación constante con ellos que nos permite que la comunicación fluya y desde que haya buena comunicación, todos los procesos se pueden dar. Hay eventualidades que, como su mismo nombre lo dice, pues no se pueden evitar, se presentaron, pero una estrategia de esas tan exitosa de tantos años que implica mercados tan importantes como los europeos, como el australiano, pues no se puede arruinar por una situación como por ejemplo el fenómeno del Niño. Entonces viene ahí cómo prepararse, cómo anticiparse. ¿Ustedes cómo se han anticipado, por ejemplo, desde cuándo empezaron a visualizar lo que podría ser este fenómeno del Niño y cómo se prepararon? Precisamente nosotros tenemos otro programa que nos ha permitido mitigar todos los efectos del cambio climático que se llama Flor Verde. Es un programa, un esquema socioambiental que nos permite manejar reducciones en el consumo de agua, en el consumo de energía, en el uso de fertilizantes, de agroquímicos, y a través de unos sistemas de indicadores y de un benchmarking hace que las empresas cada vez vayan mejorando mucho más. Y una de las estrategias que definimos a través de Flor Verde, por ejemplo, para mitigar efectos de cambio climático, fue el manejo de reservorios al interior de los cultivos. Y me explico, un reservorio es un lago, pero es un lago que se nutre de agua lluvia. De agua lluvia. Todo el agua que cae del cielo, del agua lluvia que cae al cultivo en los invernaderos es canalizada directamente a los reservorios y ahí vamos teniendo reservas. Ahora, durante este efecto de cambio climático y esta sequía tan fuerte, esa agua que tenemos en esos reservorios es la que nos sirve para hacer los riegos y que la flor siga totalmente ¿Y esos hidratada. reservorios no están en peligro ahora? Digamos que se ven amenazados, pero digamos que tenemos el cálculo para que todo funcione bien. ¿Qué pasó? Lo que sí, digamos, no calculamos ni previmos bien ahora en este pico de Valentín fue la radiación solar. Días solares tan extensos, ¿qué hicieron? La flor se adelantó un poco. Entonces, al adelantarse la flor, como hay unos tiempos de producción o el mercado, tú no puedes empezar a mandarle flor al mercado antes, ¿no? No, claro. Anticiparse no. Y pasarse tampoco, eso son unas fechas exactas. Por ejemplo, yo creo que hoy se están haciendo los últimos despachos para el 14 de febrero. Ya hoy terminamos el pico y la flor ya está lista y dispuesta en los mercados internacionales. Entonces digamos que esas son variables económicas, financieras, de seguridad, de cambio climático. Y aquí también con la corporación Cornare
que tú conoces. Hemos hecho un trabajo ingente a través del Acuerdo de Crecimiento Verde y Cambio Climático y todas estas actividades que hacemos con la corporación que nos permiten mitigar y hacer muchas acciones de restauración y de un trabajo interesante para que no tengamos esas inclemencias del clima que son un hecho. Ahorita que que nos dibujabas el trayecto de la flor durante 30 días, pensaba yo, en 30 días pasan tantas cosas. Nada menos en los últimos días se conoció de una noticia, Rusia de alguna manera le ha hecho un veto tanto al banano como a las flores ecuatorianas. Frente a un veto como esos, ¿eso que representa en oportunidades, por ejemplo, para un país como el nuestro? Hombre, esa es la oferta y la demanda, ¿no? El libre mercado. Mira que hace varios años nos pasó algo parecido, y es que Rusia tuvo, o Ecuador tuvo unos inconvenientes en el mercado ruso, y toda esa rosa que se iba al mercado ruso la empezó a llevar al mercado norteamericano, y obviamente eso empezó a afectar a los floricultores colombianos. Hoy, según las noticias, como tú bien lo dices, parece que se están dando unos temas de veto del mercado ruso, y obviamente pues eso genera una oportunidad para los floricultores colombianos. Nosotros hemos participado en una feria muy importante en Rusia, en Moscú, que se llama Floral Expo, que se hace cada año, en donde hemos ido a mostrar allá nuestras flores colombianas. Nuestras flores no son ajenas al mercado ruso. Claro, no son ajenas, y ha sido un mercado que hemos venido explorando y trabajando hace más de 20 años y que ha tenido sus oscilaciones, pero que en algunos momentos y en algunos temas importantes ha sido una gran alternativa para la flor colombiana. Los desafíos finalmente de década en década se van pareciendo, ¿no? O cuáles son los desafíos de hoy en día que son muy distintos a los de el año del 90 al 2000. Sí, no, yo creo que son cíclicos, ¿no? Yo creo que se presentan unos ciclos que son importantes. Digamos, el tema que nos desestabilizó a todos, pues a todo el mundo, pues fue la pandemia, ¿no? A nosotros ese tema de la pandemia, por ser tan intensivos en mano de obra, imagínate tú en una empresa, 1.500 personas trabajando juntas, y cómo hicimos para eliminar la pandemia. Esto fue un trabajo que anticipamos desde el año 2019 y empezamos a trabajar en un protocolo para el sector floricultor, y que precisamente fue inspirado el protocolo que sacó el Ministerio de Trabajo, el 666 en su momento, el Ministerio de Salud, el doctor Fernando Ruiz en su momento, se inspiró mucho en el protocolo que había desarrollado la floricultura. ¿Para qué? Para que fuéramos exentos durante el tema de pandemia y no nos cerrara nuestra operación. Es que cerrar un cultivo de flores un día es quedar por fuera del mercado y quebrarse. Entonces logramos trabajar toda la pandemia, fue un reto impresionante. Tuvimos una caída de mercado del 90% durante los meses de, ¿qué te digo yo?, de abril, mayo, junio y julio de ese año. Muchos floricultores lo que trataron de hacer fue, teniendo toda su infraestructura agrícola, empezaron a sembrar alimentos, a sembrar hortalizas y a sembrar otras cosas, pues para tener a su gente ocupada también y no tener que comenzar a ¿Pero esa realidad se ha revertido? ¿Se volvió a escenarios prepandémicos o no? Sí, claro, claro. Pasamos el pico, o sea, pasamos, digamos que el gran pico de la pandemia, y yo te puedo decir que más o menos en agosto de ese año que volvió a reaccionar el mercado, y el año siguiente, el año 2021 y el año 2022, fueron 2 años muy importantes para la floricultura, porque la gente, digamos que, entre comillas, aceptó la pandemia, empezó a manejarla un poco mejor, pero también tuvo algo distinto, y es que se dio cuenta que a través de las flores podía expresar muchos sentimientos, y se disparó el mercado. La gente no podía visitarse, pero enviaban flores por domicilio, compraban flores por internet, CMR se disparó, el mercado en los supermercados por internet se disparó. Entonces mira que son oportunidades de mercado, y tuvimos un año 2000, finales del 2020, 21 y 22 muy interesantes para el sector floricultor. Yo sé, Marcos, que el tema de inteligencia de mercado es uno que te fascina, al que le has metido el diente. ¿Cuáles serían como 2, 3 cosas sorprendentes que hayan identificado en esa inteligencia de mercados en los últimos años? A ver, yo creo que uno de los temas fundamentales precisamente es todo el mejoramiento que se ha hecho de la calidad de la flor y del manejo que se hace aquí en Colombia, en el trópico colombiano, y cómo la flor colombiana es tan apreciada en los mercados internacionales por su duración. Yo creo que nosotros aquí hemos trabajado ingentemente con todos los equipos técnicos en ese trabajo de cómo la flor puede durar un poco más. El primero. Y el segundo, mostrarle al mundo y a todos esos compradores en esos mercados internacionales todo lo que genera que ellos compren flor, es decir,
lo que hay detrás de una flor colombiana, que hay vidas, que hay familias, que hay hijos, que hay madres cabezas de familia, que hay todo un proceso de bienestar, que hay un trabajo de recreación y de salud, y que mucha gente colombiana del campo depende de la floricultura. Y ese es un tema importante, porque no solamente es la calidad y el cumplimiento de los estándares internacionales, sino todo ese componente social que viene con las flores. Marcos Sosa Ramírez, como director regional de Azocolflores, supongo que se conoce todos los cultivos que hacen parte de Azocolflores aquí Sí, en señor. Antioquia, pero mi pregunta va hacia si en los últimos años ha habido nuevos empresarios, ha habido nuevas apuestas, o estamos hablando de un gremio más o menos estable que son los tradicionales. ¿Cómo es la dinámica dentro de Azocolflores? Ignacio, hay de todo, yo creo que hay de todo. Hay gente que hay unos tradicionales que vienen desde hace muchos años, que han evolucionado y que hoy ya están en la segunda o la tercera generación, casi tercera generación. Otros que han ingresado al mercado y otros que han visto, digamos que son familias que han tenido tierras en el oriente antioqueño y ven una oportunidad en las flores, pero el mercado de las flores y producir flores es un tema complejo y digamos que han tenido algunos momentos interesantes, pero se desaniman. Pero digamos que en un promedio más o menos hemos tenido ahí un statu quo de las mismas personas y de las mismas familias que han venido trabajando, aunque también hay una gran producción. Por ejemplo, en los últimos años se dio un boom muy fuerte en el área de las hortensias. Ajá. La hidrangea y las hortensias en el oriente antioqueño. Muchas de las fincas que eran de recreo, Precisamente, es que hubo un esquema y un programa de un floricultor que montó un esquema que se llamaba Vuelva Rentable su finca de recreo. Y en esos periodos de la revaluación del año 2005, mucha gente que tenía fincas en Llano Grande y tenía su casa, pero tenía 2, 3 cuadras era la finca, empezaron a sembrar hortensias y se dieron cuenta que era una manera por lo menos de solventar los gastos de la finca, ¿no? Los impuestos, los servicios, el mayordomo, y eso fue un tema que fue creciendo y fue creciendo. ¿Y sigue vigente o y ya? sigue vigente, Sí. no, sigue vigente. Muchas familias se quedaron produciendo hortensias, mucha gente ahí entró al mundo de las flores y de las hortensias que todavía está, pero ese es un mercado también muy variable y que hoy por hoy tiene algunas dificultades. Marcos, conoces muy bien a nuestros floricultores antioqueños y sobre todo los del oriente. No sé si son muy distintos a los de la sabana de Bogotá, si son muy distintos a los del eje cafetero, a los vietnamitas, a los de los Países Bajos, que son grandes productores. Hay grandes diferencias entre nuestros caficultores. ¿Qué podemos aprender nosotros, por ejemplo, de Países Bajos? O incluso no sé si ellos habrán aprendido algo de nosotros. No, claro, digamos que la floricultura viene de los Países Bajos. Digamos que todo lo que nosotros producimos, una gran cantidad de flores colombianas, su origen y su producción y su invento, o sea, la generación de las variedades viene desde Holanda. En Holanda es donde están los mayores hibridadores del mundo, que los hibridadores son los que producen lo que las abuelas llaman el piecito, el esqueje. Okay. Y ellos pueden desarrollar, hacer pruebas de 2 millones de variedades en un año para quedar una. 2 millones de variedades. Sí, pueden ser, para que quede una. Y esa es la que traen al mercado colombiano. Ellos tienen los centros de investigación y de adaptación de las variedades aquí en el oriente antioqueño. Y ellos hacen todas esas pruebas y empiezan a adaptar esas flores al medio colombiano. Y ya, todos los equipos comerciales y técnicos, ellos hacen unos showroom. Por ejemplo, aquí hay un evento muy bonito que se hace en el mes de agosto que se llama la Semana del Crisantemo, Sí. que va de la mano con uno técnico que se llama el Simposio Internacional de la Floricultura. Y vienen grandes compradores y todas las fincas van a esos showrooms a ver la introducción de las nuevas variedades. Y el floricultor colombiano, obviamente, Nacho, tiene que pagar unas regalías. Pero la transferencia de conocimiento siempre es de allá hacia acá, o algo no, nuestro los alimentó. De allá hacia acá, pero nosotros también tenemos grandes investigadores y que hacen unos mejoramientos y que trabajan de la mano con ellos, porque por estar en el trópico eso no es fácil. No es fácil traer unas flores y unas semillas desde Holanda para que sean adaptadas al trópico colombiano. Entonces aquí también hay desarrollos y lo más importante, hemos aprendido tanto que ya tenemos hibridadores colombianos. Sí. O sea, ya tenemos laboratorios que están produciendo nuevos esquejes y nuevas plántulas de flores que van a ser patentadas como colombianas. ¿Esos laboratorios dónde están? En el oriente antioqueño. Sí. Están en el oriente antioqueño, en todo el área, en la zona de San Nicolás. Y tenemos varios que ya son de producción colombiana, que están aquí en Colombia y que están dedicados a hacer todo ese trabajo de hibridación con unos estudios y con unos temas muy interesantes. En materia de certificación,
Los europeos cada vez poniendo más barreras, cada vez más exigentes, cada vez se vuelven más sofisticados también los consumidores, cada vez exigiendo más conocimiento. Esas certificaciones, sé que hay una colombiana, la SFSS. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos nosotros en materia de cumplimiento de esas certificaciones? Muy bien, nosotros hemos desarrollado todo lo que es Flor Verde Sustainable Flowers, que es el programa Flor Verde como tal. Dentro de nuestra área, la Dirección de Sostenibilidad de Asocolflores tiene una subdivisión que se llama Flor Verde, en donde tiene todo un equipo de trabajo que va a las empresas y empieza a revisar todos esos temas socioambientales, y obviamente porque la floricultura tiene que estar alineada a el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y Flor Verde Sustainable Flowers lo que hace es, a través de un mecanismo de certificación, de auditoría externa, hace unas auditorías a las fincas y les otorga ese sello. Y ese sello es tan supremamente importante y exigente que algunos otros sellos, tú puedes estar en el sello 1, sello 2 o sello 3, y no te puedes certificar en Flor Verde. Pero si estás en Flor Verde, sí te puedes certificar en ese 1, 2 y 3, porque Flor Verde va más allá. Flor Verde tiene una exigencia mayor, porque lo que hemos buscado es que precisamente ese sello se adapte a las exigencias del mercado europeo. El estándar sea demasiado alto, que el estándar para que sea soporte, bien alto, para que pueda soportar todo lo que se viene, porque al final también, digamos que con todo el respeto de estas certificadoras, hay algunas también que se han vuelto un negocio, ¿no? Que simplemente pague por el certificado, y no es pagar por el certificado, es trabajar en la conciencia ambiental, tener claro cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y cómo un sector como el floricultor es responsable en esos criterios, y nosotros lo podemos hacer a través de Flor Verde Sustainable Flowers. Marcos, más de 20 y pico de años entre floricultores, conociéndolos, acompañándolos desde el gremio, dándoles mejores oportunidades, abriéndoles mercados, asesorándolos en buenas prácticas. 2, 3 grandes orgullos tuyos de todo este tiempo. Hombre, yo creo que, Nacho, lo fundamental, digamos que la permanencia en el sector, yo creo que ha sido vital, porque eso me ha permitido conocer el sector desde hace 26 años y poder agregarle valor a ese sector de conocimiento, de gestión, de relacionamiento, la credibilidad y lo que generamos nosotros como gremio en el país y en el departamento de Antioquia. Asocolflores se ha caracterizado por ser un gremio serio, por ser incidente y por realmente estar donde tiene que estar y participar donde debe participar. Y yo creo que eso es supremamente importante. 2, trabajar de una manera articulada con todas nuestras empresas y todos los cultivos de flores en ese trabajo socioambiental que es tan importante en una región del oriente antioqueño. Una región donde tenemos tantos pobladores, pero una región que tiene una potencia económica impresionante y que tiene que ser organizada y que tiene que ser alineada para que todos podamos estar en ese oriente antioqueño, todos podamos producir y nos podamos sentir bien. Y tercero, yo creo que en esa generación de empleo, de esas generaciones, de esas familias, de ver 1, 2, 3 generaciones, yo conozco chicos que hoy estaban en el bachillerato, cuando yo llegué a Asocolflores, estaban en el bachillerato, entraron a la universidad y hoy son profesionales de las empresas, que están en las empresas, y eso es motivante, poder tener un abrazo, el cariño, el decir, mire, gracias a ustedes, a lo que ustedes hicieron, a lo que hemos hecho, hoy yo soy profesional y ya estoy trabajando para estas empresas, y no solo de flores, sino otras de la región, porque la floricultura también se ha diversificado, ¿no? Hace 20 años éramos administradores e ingenieros agrónomos. Hoy somos multidisciplinarios, hay ingenieros matemáticos, psicólogos, administradores de empresas, sociólogos, etcétera. O sea, una gran variedad de profesiones que están trabajando para la floricultura y para que cada vez las flores generen una experiencia inspiradora. Gran adaptabilidad, especialización, diversificación. O sea, tanto que aprender, tanto que además reconocerle a este sector floricultor. Definitivamente es de lo bueno que hay de Colombia en el exterior, es el sector floricultor. Marco, debes estar absolutamente orgulloso y satisfecho de una trayectoria tan larga dentro de los floricultores. Sí, Nacho, me siento muy orgulloso, yo vibro todos los días con este sector. Me encanta, me gusta, me encanta la diversidad. Hoy estar con un colaborador, mañana con la policía, hoy contigo, mañana con el gobernador, después con un ministro, después jugando con un niño. Relacionamiento ese al relacionamiento 300%. es lo que más me gusta, que uno
que donde uno llega y donde uno esté sientan credibilidad, que yo creo que eso es lo más importante, confianza, credibilidad y en últimas que lo único que queremos hacer es aportarle a la sociedad. Marco, gracias. Marcos Osa Ramírez, director general de Azocolflores Regional Antioquia. Ha sido un gusto tenerte de nuevo Nacho, aquí. muchísimas gracias y ha sido muy grato estar en este hermoso programa. Dentro de 8 días una nueva voz empresarial invitada. Cuídense mucho. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.